Dossier Universidades. La universidad y las profesiones. A la universidad se le atribuyen muchas responsabilidades: investigar, formar, construir ciudadanía y desarrollar innovaciones, tanto tecnológicas como sociales. En pocas palabras, ser un faro de inteligencia para las naciones. Desde sus orígenes, la universidad, asumida como comunidad de profesores y académicos, sostuvo que su tarea básica era la formación de profesionales y su legitimación vía el otorgamiento de títulos. La tarea de formar profesionales se expresaba de diferentes maneras, según territorios y épocas, donde las instituciones de educación superior se asentaron y de acuerdo con lo que socialmente se requería y entendía por profesión. Conforme a la particularidad de cada profesión y de acuerdo con las prácticas y saberes presentes en cada sociedad, destacaban aspectos que se consideraban esenciales para el quehacer profesional, prevaleciendo lo conceptual o técnico, los aprendizajes artesanales o el desarrollo de destrezas y habilidades. Las profesiones universitarias, como expresión de la legitimidad social de la institución educativa, representan una multitud de procesos de conformación, transformación y articulación de sujetos sociales, procesos intelectuales y luchas de paradigmas del conocimiento. Los saberes especializados responden a las demandas del campo laboral y constituyen la expresión del vínculo entre el conocimiento formal y su asignación en tareas sociales de las instituciones universitarias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos de nuevo en Mirador Universitario y hoy tenemos una conversación muy interesante con el doctor Axel Didrikson. Axel es un especialista en educación superior, profesor investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México y, como ustedes advertirán en el curso de la discusión, es un hombre bien informado sobre lo que pasa en América Latina y el mundo. Bueno, hoy, Axel, bienvenido. Nos da mucho gusto tenerte en este Mirador Universitario. Espero que se repita la ocasión de conversar contigo. Encantado, muchas gracias. Axel, hoy las profesiones han cambiado. Hemos sufrido quizá la gran transformación de que las viejas profesiones liberales dejaron de ser, en muchos casos, el horizonte del universitario de clase media, el horizonte de capilaridad social. ¿Qué ha hecho cambiar las profesiones en esta sociedad del conocimiento? Bueno, yo diría que los principales factores de redefinición de los perfiles de egreso y de las profesiones son tres fundamentalmente. Uno, desde los años 80 para acá, y sigue todavía, y se va a extender hasta el año 2030, 2035, de acuerdo con los pronósticos de los cambios que ocurren en la matriz económica y productiva. El primer factor se debe a la redefinición de los paradigmas del conocimiento. En los 80s a la fecha hemos tenido un revolucionamiento de las bases conceptuales, epistémicas, metodológicas, de lenguaje y de técnicas, y tecnologías también, por supuesto, de la relación ciencia y tecnología desde el plano de una nueva organización y gestión del conocimiento. Entonces, esto hace que las bases, igual métodos, lenguajes, contenidos, técnicas de las viejas profesiones quedaron rebasados por este cambio del constructo epistémico, metodológico, muy importante, que fue de la disciplina, de la materia, de la asignatura, del profesor que impartía su clase exactamente como lo había hecho durante años y años y años y años, con el mismo libro de texto, con los mismos apuntes, etcétera, a un brinco, una transición hacia la interdisciplina. La multi primero y luego la interdisciplina. Esto modificó las bases con las cuales se aprendía y se producía y se transfería el conocimiento desde las universidades. Es un primer factor muy importante. Modificó fundamentalmente cómo aprendes y de qué manera produces el conocimiento. Y esto se dio en todas las universidades. En las nuestras llegó un poco tarde, pero ya se da, digamos, en un 20%, 30%, mientras en otras ya es un 100%. Ahí hay un atraso importante
en la transformación de las estructuras de gestión y de producción del conocimiento. Un segundo factor muy importante es el mercado laboral. El mercado laboral empezó a exigir no un título per se, dejaron de importar los títulos como tales, sino más bien lo que sabías y lo que podías presentar en los cambios que ocurrían en el mismo sistema productivo, de la matriz productiva. Es decir, la exigencia del trabajo en equipo, de otros idiomas, de trabajar con diversas disciplinas y sobre todo tener habilidades genéricas, lo que se llama habilidades de transferencia del mercado de trabajo, que son habilidades de comunicación, de planificación, de organización, de lingüísticas, por supuesto, de manejo de proyectos, de elaboración de proyectos, de pensamiento crítico y de transformación de los procesos mismos que están cambie en una flexibilidad en los mercados laborales muy dinámica. Esto hizo que se transformaran los perfiles viejos de ingreso y egreso y se articularan a esto que se llama transferencia de habilidades. Es decir, hay que formar en habilidades genéricas para que la inserción en los mercados laborales que están dinamizándose pudieran hacerse efectivos el plano del egreso. Es una fantasía pensar que las universidades pueden preparar a los estudiantes para el mercado actual, porque el mercado laboral siempre va cambiando. Sin embargo, las profesiones también van modificando los propios mercados laborales. Entonces, yo creo que esta relación tiene que ser vista con un poco más de cuidado y con un poco más de crítica sobre qué necesita lo uno de lo otro, porque las universidades también necesitan una retroalimentación del propio mercado laboral, ¿no? El mercado laboral son las necesidades en el país, ¿no? Las necesidades que existen en ese momento. Cuando vemos los estudios sobre mercado laboral, por ejemplo, en México, nos damos cuenta que la mayoría de las empresas prevén contratar licenciados. Todavía no estamos en ese momento donde la preparación de maestros o doctores en el campo laboral sea una demanda muy amplia. Sin embargo, es importante que se desarrolle, por supuesto, y también depende del campo. Entonces, en esa medida hay que buscar este equilibrio entre cuál es el desarrollo de estas áreas, qué se va a demandar, qué se espera, y también seguir fortaleciendo y preparando mejor a los egresados de estas carreras más tradicionales para que puedan tener un mejor desempeño. En este tema de cómo empatar los intereses y cuáles son las necesidades, una de las cosas que la investigación en el tema ha detectado con más ahínco es que muchas de las cosas que las empresas a veces necesitan pasan por temas de actitud o temas de una disciplina de trabajo o temas de cómo se enfrentan ciertas situaciones o trabajo en equipo, por ejemplo, que no son necesariamente temas técnicos, sino son más cómo se enseñan este tipo de actitudes y este tipo de formas de trabajo en los distintos campos de conocimiento. A veces las empresas, las industrias valoran más eso que el conocimiento técnico en sí, porque saben que eventualmente el conocimiento técnico se va adquiriendo, sobre todo si es muy especializado. Yo creo que las universidades tienen que poner atención en esto y poner más énfasis en estos temas en los jóvenes que están formando en sus aulas, más que tratar de perseguir el asunto de los contenidos y de las técnicas y de los software y de cosas muy específicas. Es cómo fortalecer estos elementos que a la larga los empleadores valoran muchísimo más. Creo que esa parte nos falta mucho trabajarla en la región. Y quizá un tercer factor muy importante es la redefinición de
de los espacios respecto de los cuales se produce el conocimiento. Dejó de ser el aula. Cada vez más las nuevas tecnologías te permiten abrir y multiplicar las posibilidades del desarrollo de aprendizajes en todo momento, en todo lugar. Puede estar en lo más alto de una sierra o en la propia universidad y usar el mismo instrumento de la misma manera para captar, generar información, etcétera. Y ahora que estamos entrando en lo que se le llama el Big Data, ¿no? El macrodato, las capacidades de uso y manejo de la información son extraordinarias. Por lo tanto, los aprendizajes cambian y los instrumentos y las nuevas tecnologías están redefiniendo todos los espacios de aprendizaje. Entonces ahí hay también un impacto diferente de cómo se desarrollan los sistemas escolares, porque el aula dejó de ser también el único espacio, y los programas online, los MOOCs que se le llaman, ¿no? Los sistemas abiertos a distancia que ya están por miles en todo el mundo. Uno puede hacer cursos de todo tipo, incluso acreditados. Y esto redefinió la manera como se organiza y se participa. Y en particular dejó de ser la institución el único referente para trabajar académicamente o para prepararse para el futuro laboral. Y ahora son las redes. Claro. Las redes son los nuevos espacios a través de los cuales no solamente te insertas en el plano de adquisición de conocimientos distintos, ¿no? Porque se trabajan de forma colectiva, sino también en el mercado laboral. Las redes ya son los espacios a través de los cuales se realizan macroproyectos, se realizan múltiples productos, ¿no? Es decir, se entra a la fase de la localidad, lo global y lo local. Siempre lo local predomina porque es un contexto de realización, pero es el típico, digamos, proceso que ocurrió en los 80, 90, donde se decía una parte del automóvil se está produciendo en Corea, otra parte del automóvil se produce en China o en Japón, otra parte en Brasil, otra parte en Sudáfrica, y se ensambla en México. Te llegan las partes y aquí el proceso de ensamblaje manufacturero se hace y se realiza, pero ya son componentes de distintos países. Lo mismo un libro, ¿no? Pues estamos produciendo ahora el 6º informe de esta red en la que estamos metidos, que es la Global University Network for Innovation, que en donde participan 60 autores de varias partes del mundo, de África, de Asia, etcétera, etcétera, y son macroproyectos, ¿no? Macrodatos, macroproyectos y trabajos en redes internacionales o locales con referentes internacionales. Esto ha redefinido completamente el mercado laboral. Claro. Estos 3 elementos que nos mencionas, que son, digamos, el gran bastidor del cambio, tendrían en común denominador, si te resulta interesante para luego seguir en la discusión, 3 elementos. Uno de magnitud. Obviamente la magnitud del cambio era inalcanzable, impensable en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Cuando todavía teníamos un sistema de educación, digamos, harto convencional. Segundo, el tema de la dinámica. Lo que tú nos señalas muestra en las tres vectores que nos distingues una dinámica que ha cambiado radicalmente. Cadenas productivas, proceso de aprendizaje, proceso de inserción, incluso el conocimiento, ¿no? La atomización, ¿verdad?, de este proceso. Y luego la velocidad. Y aquí quisiera que si tú nos pudieras desplegar este argumento pensando en las universidades. A ver, las universidades, ¿en qué medida han sufrido esta transformación de la dimensión, de la dinámica y de la velocidad del cambio? Porque en ello está, vale decir, su continuidad como centros de producción de conocimiento, como centro de formación y difusión de conocimiento, pero también
Un elemento que me interesa que nos abundes es el tema de las capacidades de innovación, que aparentemente están escapando al ámbito de la universidad. Sí, bueno, teníamos velocidades distintas, todavía las seguimos teniendo, pero ahora nos estamos acercando más a este escenario que se está presentando en donde los modelos tradicionales de universidades, que era el humboldtiano, el anglosajón y el napoleónico. El napoleónico se caracterizaba por ser el Estado quien garantizaba los procesos formativos y la profesión y la práctica profesional. ¿No? Es el modelo típico de nuestras universidades. El anglosajón, en donde es el mercado el que garantiza la práctica profesional y el que la certifica. Las universidades forman, dan el título, pero es el mercado el que lo valida y lo refrenda cada temporalidad, etcétera. Y hay un predominio del mercado sobre la propia formación de las universidades. Por eso el tema de la autonomía para nosotros es muy fuerte, por la relación con el Estado. Y en las anglosajonas es mucho menos importante, es más bien el tema de la libertad académica, ¿no? El principio del gran profesor que domina la materia, lo que se ejerce en su organización, y no tanto el principio de la autonomía institucional como el cogobierno. Y en el modelo humboldtiano pues predomina la producción del conocimiento, es decir, la relación docencia-investigación, donde lo fuerte es la investigación. Estos modelos están en crisis, se están desmoronando, van a seguir durante mucho tiempo, por supuesto, porque las universidades tardan en cambiar, tienen ritmos... Pero se imbrican. Sí, pero están asumiendo ya también cambios, sobre todo con subsedes o sus nuevas propuestas están ya tomando todos estos giros distintos, ¿no? en lo que van a ser la universidad del futuro. Algunos le llaman la universidad de clase mundial, ¿no? de World Class University, como está ocurriendo en los países del Pacífico Asiático, ¿no? China está haciendo cientos de universidades de clase mundial, Singapur, Corea, el mismo Japón, China, Singapur. Y en Europa, sobre todo la avanzada en estos cambios la tiene Francia, Alemania e Inglaterra. Y en América Latina nos tardamos en este tipo de modificaciones sustanciales porque son modelos de universidad ya distintos, son modelos internacionales donde predomina el bilingüismo, y particularmente el idioma nativo con el inglés. Las plantas académicas son internacionales, los modelos de gestión predomina la investigación de transferencia, es decir, la investigación para fines de innovación, tecnológica, productiva, económica, etcétera. Hay sueldos muy altos para los profesores, pero hay de todo el mundo, igual que estudiantes. O sea, se están internacionalizando, se están globalizando y obviamente tienen características de gestión con estos ritmos distintos. Son modelos que están apenas construyéndose. Yo mi proyecto de investigación está metido en eso. ¿Cuáles son las estructuras curriculares de gobierno, de profesión académica, de régimen académico, de organización interdisciplinar, los perfiles de egreso, sus relaciones con los mercados laborales y la matriz productiva, etcétera, en estas nuevas universidades que están surgiendo en todo el mundo? Y en América Latina, a partir del siglo, del año 2000 sobre todo, 2010, entre 2000 y 2010, empezaron a surgir nuevas universidades ya también pescándole el ritmo de que se tenía que superar los modelos tradicionales como el que tenemos en la UNAM y empezar a trabajar otras sedes, subsedes o universidades enteras. Hay 9 universidades que están en desarrollo en el Gran Buenos Aires, en Argentina, y en 2 o 3 provincias. Hay 7 nuevas en Paraguay,
sobre todo de tipo científico-tecnológico y más bien tecnológico intermedio, vinculado también a ciertos procesos productivos de este nivel. En el propio Uruguay, donde había el predominio casi único de la Universidad de la República, que definía los títulos y los grados y era casi una subsecretaría de Educación Superior, ahora tiene ya una diversificación mayor también con la creación de nuevas universidades de tipo politécnico o tecnológico o científico-tecnológico. Hay 3 en Bolivia nuevas, recientes también de este siglo, que cubren los 3 grupos étnicos mayoritarios de ese país, ¿no?, con su universidad, y ahí el principio es más bien la interculturalidad, son modelos multi e interculturales. En Ecuador se están creando 4 universidades, una de ciencia y tecnología, otra de desarrollo con sustentabilidad que está en la selva amazónica, otra de cultura y artes, y una donde yo estoy muy involucrado, que es la Universidad Nacional de Educación. Son universidades emblemáticas nacionales y están puestas en la punta de la transformación del sistema educativo superior, no son cualquier cosa. Igual en Colombia y toda una red de nuevas universidades de oferta de educación superior en los lugares donde nunca había habido educación superior. En Brasil se están creando 18 universidades, algunas muy específicas de innovación evidente, como la UNILA, ¿no?, la Universidad para la Integración Latinoamericana, que tiene estudiantes, 50% de estudiantes latinoamericanos, 50% de estudiantes brasileños, y su idioma es bilingüe, es portugués, español, y entre ellos se hablan en inglés, es decir, su formación es trilingüe, y las carreras todas son nuevas, son innovadoras, muy relacionadas con el contexto de su aplicación, todas están en red, trabajan con procesos de internacionalización también muy fuerte, en fin, donde no hay nuevas universidades, hay sedes o subsedes vinculadas a la universidad tradicional. Por ejemplo, nuestra universidad, que tiene una subsede como campus, como un campi en Morelia, trabajando temas de medio ambiente, sustentabilidad y nuevas tecnologías. Hay otra subsede en León, en Guanajuato, completa, que es una universidad, la UNAM, en un estado. Tenemos institutos de investigación prácticamente en 23 estados de la República, desde Ensenada hasta Mérida, a lo largo y ancho del país. Igual pasa con la Universidad Veracruzana, con la Universidad de Nuevo León, con la Universidad de Nicolaita, con las universidades grandes públicas que se les complicó al interior hacer modificaciones curriculares o de conocimiento de frontera, y entonces la salida más racional, más lógica, fue crear un instituto de nanotecnología, de genómica, de alimentos, de mecatrónica, sí, etcétera, pegadas a las viejas facultades, pero con estructuras distintas y con perfiles obviamente también distintos. Entonces, el mundo nos lleva una delantera de 30 a 40 años, por supuesto, en términos de la producción de un conocimiento nuevo que domina, que paradigmáticamente lo define desde el plano de sus estructuras conceptuales, teóricas, formativas y de empleo. Pero ahí vamos, lento, un poco atrasadito, pero yo espero que estos saltos de calidad nos permitan meternos a la producción de un conocimiento situado que no se puede competir, ahí no tenemos competencia porque es un conocimiento tácito vinculado a nuestros problemas, que no tienen ni los chinos, ni los alemanes, ni los norteamericanos, y nosotros sí. Y entonces tenemos que utilizar esta dinámica de redefinición de las estructuras conceptuales de conocimiento y de aprendizaje, de los mercados laborales en los que insertamos nuestros egresados, desde el plano de la resolución propia, con estructuras endógenas y con una necesidad imperiosa, apremiante, de que estas nuevas estructuras de aprendizaje lleguen a más personas. Es decir,
los niveles de inequidad y desigualdad no los tienen otros países y nosotros sí. Entonces tenemos que ampliar la cobertura y nuestras capacidades como universidades, así, reproduciéndonos como hongos por todos lados, haciendo sedes, subsedes, subsedes, institutos, centros, y dejando los campus que van a seguir durante muchos años todavía haciendo egresar médicos, abogados, economistas, administradores, etcétera, etcétera, pero siempre y cuando tengamos esta oferta de egreso distinta, metidos en los nuevos conocimientos y vinculados con las estructuras de contexto que son distintas, pero prevalecen con inequidad y desigualdad en nuestros países latinoamericanos. En agradecimiento a su preferencia, Docio Universidades le obsequia un paquete de publicaciones sobre temas de educación superior, cortesía de la UDUAL, a las 10 primeras personas en llamar a los números del estudio de Mirador Universitario 5622-8728, 5622-8720 y 5622-8718 o al correo electrónico mirador@coaed.unam.mx. Nací en 1953, ¿no? Aquí en la colonia Doctores. Y no sé, ahorita me estaba acordando, ¿no? De decir, de chiquito no sabía dibujar bien, ¿no? Me acuerdo sobre todo una vez que dibujé un dinosaurio, era en sexto de primaria, creo. Total que lo acabó dibujando mi hermano el grande, ¿no? Que dibujaba re bien. Estaba el Ágora ahí en Insurgentes, una librería que había famosa. Y ya le dije a la que llevaba la exposición si podía exponer, y me dijo, sí, claro, pues, pero tenemos que hasta dentro de un año o algo así, ¿no? Y le dije, bueno, pues apúntame, ¿no? Y luego otro día que pasé por ahí me dijeron, oye, hay una fecha para el mes que entra que se acaba de cancelar, ¿quieres exponer? ¿Tienes obra? Y le digo, sí, claro, ¿no? Y pues me puse a pintar como loco, ¿no? Así 2-3 semanas para hacer 40 cuadros. Y entonces pues, la exposición pues sí estuvo bien, me gustó mucho, fue muchísima gente, se vendieron cuadros. Y ya, es decir, ese fue como por decirlo así, mi examen de licenciatura. En aquella época el sistema cultural del Estado se basaba muchísimo en las bienales y los salones, ¿no? Había una galería inmensa que era la Galería del Auditorio Nacional, que era todo un piso del auditorio, ¿no? Y ahí había que el salón de pintura, el salón de dibujo y el salón de escultura. Y ya, ¿no? Entonces, pues todos los pintores nos metíamos a los tres, ¿no? Así para ver qué, pues para exhibir, ¿no? Entonces nos seleccionaban. A veces ganábamos algún premio, alguna mención. Y luego, de allí, pues ahí, es decir, me empecé a dar a conocer yo allí en esos salones, ¿no? Luego mi trabajo les gustó mucho a unas galerías, en todas las galerías ya me empezaban a exponer no sé, una galería que se llamaba Florencia Riestra. Esa fue como muy importante, pues, sí, me promocionó muchísimo. Todo el principio de lo que yo hice era totalmente, pues así lírico, ¿no? Totalmente, ¿no? Era cosas que me gustaban, las manchas y todo eso, ¿no? Y luego ya del expresionismo abstracto, cuando empezó lo de los salones estos de pintura y en la Galería del Auditorio Nacional, lo que empecé a hacer fueron, primero, es decir, como, pues cuadros así, ponía como manchas de pintura y luego los empezaba a difuminar hasta formar como bolitas, así como ese que está allá arriba, ese cuadro.
es como unas bolitas difuminadas, pero que tienen mucha dimensionalidad y son cuadros como de unitonales, ¿no? Con un solo color, pero pues muchos tonos, pues, del rosa, del rojo, ¿no? Del carmín. Me gustaba como ver cómo podía como combinar ese abstracto con las sesiones de modelo al desnudo, ¿no? Entonces lo que empecé a hacer fue es decir, a partir de la modelo, empezar a hacer como cuadros muy geométricos, es decir, dibujos muy geométricos. Esta serie llevo como pues 2 años trabajando en esta serie y pues se va como enriqueciendo, ¿no? Es decir, yo veo los mismos cuadros hechos hace año y medio y son muy distintos, ¿no? Por ejemplo, este cuadro tiene por lo menos 5 sesiones con la modelo desnuda, ¿no? Después de los cuadros geométricos dije, bueno, pues algo más visceral, ¿no? Entonces empecé a pintar este tipo de cuadros y bueno, es decir, es un poco complicado, pues, bueno, no es tan complicado, ¿no? Cómo se van estructurando estos cuadros. Es decir, yo lo que hago es, la modelo viene, ella se pone hacia allá, sentada sobre la silla roja, y le suelo poner como telas de estas como de flores, de colores al lado. Aunado a todo este trabajo de pintura, también he hecho muchas instalaciones e intervenciones. Hice una instalación que es muy, ¿cómo se llama? Como muy famosa, una intervención en el Museo Carrillo Gil hace muchos años. Últimamente, pues con lo de los desaparecidos de Ayotzinapa, pues han hecho varias intervenciones, instalaciones ahí, ya sea durante las manifestaciones o en las esculturas grandes que hay en el Ángel, también con velos negros, ¿no? Es decir, como señal de luto, ¿no? Por lo de Ayotzinapa. La función principal de las profesiones universitarias es impartir entre los jóvenes o los estudiantes que quieran acercarse a una profesión el conocimiento especializado de un alto nivel de profundidad y consolidación que permita a quienes adquieren ese conocimiento desempeñarse sobre todo laboralmente, profesionalmente, con base en ese conocimiento que tiene además la finalidad de responder a distintas necesidades puntuales de la sociedad. La universidad tiene también una función importante alrededor de las profesiones de otorgar una formación ética muy profunda alrededor de ese conocimiento. La idea es que ese conocimiento se ejerce para resolver necesidades sociales de muy distinto tipo. Las propuestas del desarrollo curricular, el desarrollo curricular es la selección que hace una institución de qué va a enseñar y por qué, porque el conocimiento siempre es vastísimo. Entonces las universidades tendrían distintos referentes para decidir qué es lo que van a enseñar de todo el vasto campo de conocimientos, qué es lo que van a elegir. Entonces, uno de los importantes es, por supuesto, el conocimiento disciplinario o interdisciplinario que alimenta la base o los ejes sustantivos de esa profesión. También se toma en cuenta cuál es la función de la universidad, se toma en cuenta la legislación de la propia universidad o la legislación de las profesiones, se toma en cuenta en cierto sentido qué tipo de necesidades sociales o profesionales están detrás de esta selección de conocimiento. Entonces, puede haber otro referente muy importante es qué saben los alumnos que llegan, ¿no? Tienes que identificar en qué momento vas a empezar a enseñar en relación con lo que los estudiantes traen de su formación previa. También tomas en cuenta cómo vas a proponer que sea la enseñanza de la profesión, si es
muy activa, si es teórica, si es empírica, si es práctica. Entonces son distintos los referentes que las instituciones universitarias toman o deberían de tomar al elegir qué van a enseñarle a los estudiantes. Y este tema, que atiende mucho a la pertinencia, digamos que nos pone en una tensión crítica entre lo local y lo global. Magnífico, soluciones de inserción al conocimiento global o a cadenas de conocimiento, de producción de conocimiento, son urgentes. Pero también la idea, como señalabas, de atender contextualmente el conocimiento. Y esto quizá sea uno de los grandes desafíos. ¿Cómo verías tú, digamos, el papel que debe de haber en una nueva ecuación, considerando esta tensión que hay entre los tres modelos, pero en América Latina la relación todavía sigue siendo muy fuerte del Estado con la universidad? Creo que mayoritariamente las universidades que nos has mencionado han sido esfuerzos de política pública, porque tenemos un, digamos, mercado que no ha entendido la importancia de generar el conocimiento endógenamente y de rentabilizar la tecnología, digamos, producida en contextos locales. Digamos que también en eso el mercado ha mostrado cierta reticencia o una preferencia por importación y compra de conocimiento que por generar conocimiento, que en el largo plazo es mucho más rentable, lo sabemos. Y el tercer elemento de pertinencia tiene que ver con, tú señalabas ahora la desigualdad. Efectivamente, quizá eso es lo que caracteriza a América Latina, de ser una de las regiones más desiguales. Y la brecha de la desigualdad, que no se va a resolver, por supuesto, como lo pensaban en el siglo XIX nuestros liberales, con el solo conocimiento, sino con una nueva articulación de esta ecuación entre mercado, Estado y conocimiento. En este horizonte crítico, ¿cómo marcarías, digamos, la trayectoria y la urgencia latinoamericana de una agenda para resolver en el contexto de lo local la pertinencia de lo local, de lo global y lo local? Bueno, aquí lo que tuvimos como fenómeno durante los 80 y 90 fue la idea de que el mercado, las escuelas privadas y la comercialización, incluso con proveedores internacionales, iba a solucionar esta brecha de desigualdad. Pero fue un ciclo que se agotó. Primero porque no todo mundo puede acceder por los recursos, porque es caro, porque se comercializó y se aprovechó y hasta se exageró, ¿no?, la oferta privada, tanto internacional como local, y se agotó ese ciclo rápidamente a partir de los sectores socioeconómicos que podían acceder a eso. Y cuando no podían acceder y se desarrollaron, como el modelo norteamericano, las becas, voucher, los préstamos con intereses, etcétera, etcétera, resultó también un fracaso, porque comercializó demasiado y endeudó a las familias de por vida. Por ejemplo, el caso de los Estados Unidos, que fue el que se buscó emular y se sigue en algunos países todavía tratando de reproducir. El dato de Estados Unidos es brutal. El monto que tienen que pagar las familias y los estudiantes que adquieren un crédito para meterse a una universidad es mayor, lo doble, lo triple, de todo lo que significa el monto de las tarjetas de crédito. O sea, la deuda de los estudiantes es mayor al total de la deuda que se tiene a nivel nacional con las tarjetas de crédito. Es un mercado a futuros. Entonces es un atrapamiento de deudores y que no pueden pagar porque todavía están estudiando, todavía están comenzando a egresar y están encontrando buenos o malos trabajos, no sé. Pero esto significa, y lo mismo pasó en Chile. Por eso se vino los movimientos primero de los pingüinos, después de los estudiantes universitarios, que conmocionaron el país, y todavía está el debate constitucional sobre cómo resolver el tema de que el Estado tenía subsidios directos para la empresa privada y una cantidad de deuda de los estudiantes que ya no la pueden pagar. En otros países también ocurrió lo mismo, países por ejemplo tan chiquitos como El Salvador o el propio Ecuador antes de las reformas,
tenían una cantidad de empresas, de escuelas privadas, tipo empresas con fines de lucro, que además eran un engaño para los estudiantes porque salían y ni siquiera tenían registros, etcétera, etcétera. De garaje. De escuelas de garage o patito, como le decimos en México. Y en Brasil y Colombia eran los dos casos más grandes, porque tenían más de 75%, 80% en Brasil o poquito más. Y esto se comenzó a partir de este nuevo siglo a revertir. Colombia, por ejemplo, que tenía 75% de privadas versus las públicas, ahora tiene 60-40. Es decir, lo público es ahora la mayoría, porque se dieron cuenta de que solamente privatizando, y además surgieron escuelas verdaderamente que eran un fraude, empezaron a evaluarlas, a acreditarlas, y no aguantaron las acreditaciones por la vía de la pertinencia que se les exigía. Y en el caso de Brasil, con un esfuerzo muy grande, sobre todo con el gobierno de Lula, de crear universidades federales y locales y de todo tipo que empezaron también a revertir. Sigue siendo la privada una opción muy fuerte en Brasil, pero ahora la universidad pública con becas, con acceso para sectores minoritarios antes marginados desde la educación, que ahora tienen cuotas obligatorias, ¿no? Negros, asiáticos, indígenas, que hasta en las privadas tienen que cubrirse cuotas afirmativas para su ingreso. O en Ecuador, donde se cerraron prácticamente una veintena de escuelas que eran un verdadero fraude, y el Estado retomó la dinámica de poner lo público y el bien social como un referente central. La carta abierta al novelista García Márquez está en un contexto de los años 70 en Latinoamérica que son incendiarios de dos maneras: la cuestión literata, de la literatura, y la cuestión de las dictaduras, argentina, chilena, uruguaya y en este caso en Ecuador. El contexto de los años 70 es capital, no solamente para Latinoamérica, sino a nivel internacional, por las cuestiones de las teorías, y que son rupturales, ¿no? de distintas maneras, y en este caso el boom latinoamericano que irrumpe como yo digo, segunda corriente literaria latinoamericana en el mundo. ¿Por qué digo segunda? Porque la primera es la modernista, que no es muy reconocida por la historia literaria, sobre todo en español, pero bueno, esta segunda ruptura del boom latinoamericano hace que lo político emerja, no solamente lo político, sino toda la historia colonial latinoamericana, ¿no? Esta historia que arrastramos durante siglos, diría yo, y que los modernistas no se ocuparon. ¿Por qué nombro los modernistas? Porque el doctor Aguirre, que es el rector de la Universidad de Ecuador en ese momento, le escribe a García Márquez una carta que tiene muchísimos tonos modernistas. Él habla de la Torre de Marfil, de bajar la Universidad de la Torre de Marfil, y cómo ese concepto también de la Torre de Marfil se vincula con el día de hoy, ¿no? Porque cómo la universidad siempre, de alguna manera, sostiene ciertos ideales que no están contenidos en la realidad, y que justamente eso es lo que pide este rector en la carta, ¿no? Y le pide, digamos, al pueblo latinoamericano. García Márquez ahí justamente es uno de los gestores más importantes que obviamente tiene su bandera en la cuestión literaria, en el boom, y junto con otros intelectuales como Cortázar, como Vargas Llosa, como Fuentes. Y García Márquez es de alguna manera, digamos, el escritor más importante en ese momento por 100 años de soledad, que lo había editado, lo había publicado en el 67, y donde ahí puede sacar todas estas cuestiones de lo dictatorial, ¿no? Porque bueno, evidentemente Ecuador está sufriendo lo mismo que está sufriendo el resto de Latinoamérica, esta cadena de dictaduras,
donde, como dice el doctor Aguirre en su carta, existe una muralla que frena un poco la educación, ¿no? Bueno, un poco no, diríamos casi todo, la educación. O sea, cómo esa muralla no deja pasar toda esta cuestión intelectual que García Márquez, digamos, es como uno de los pilares, porque García Márquez está además viajando por todo el mundo, ¿no? O sea, está haciendo voz como Pablo Neruda en Chile también en ese momento. Y me parece este documento extremadamente importante tanto para la cuestión educativa, histórica e incluso literata. García Márquez hace poco que se ha muerto y justamente esta carta está escrita a máquina y está en el archivo. O sea, es una carta que es, por supuesto, original, donde no solamente se puede apreciar cómo este doctor Aguirre se expresa de forma literaria, porque él es un gran ensayista y es un poeta que ha publicado, bueno, Ecuador sabrá más, o sea, ha publicado muchísima literatura en ese momento, o sea, no solamente política. De hecho, él es frente de la revolución de izquierda en Ecuador, o sea, es un intelectual muy importante, el rector de la Universidad de Ecuador en ese momento, como para dirigirse a García Márquez. Y ahí justamente está también como destacar el vínculo entre los intelectuales y la universidad, porque en ese momento, en los años 70, los intelectuales estaban absolutamente vinculados, pero a este nivel, ¿no? De cartearse con el intelectual, o sea, de agarrar, escribirle una carta a máquina. No existía, por supuesto, el email. Entonces, toda esta historia que significaba que esa carta llegara en una dictadura, ¿no? A Colombia, Ecuador. Y ahora, en este momento, el vínculo con los intelectuales existe desde ese mundo, de esa manera, ¿no? Como existía con García Márquez. Pero siento que también está la imagen del escritor ha cambiado. Entonces, eso se junta con este intelectual, ¿no? Con esta política que, no sé, ahí tendríamos que ver que ese es otro tema muy importante y que también esa carta sirve para ampliar más cuál es la función del intelectual en la política latinoamericana y cuál es la función del intelectual en las universidades. O sea, hasta qué punto un intelectual, voy a acotar, escritor, ¿no? Escritor de ficción. O sea, hasta dónde un escritor o una escritora de ficción pueden ser tan tajantes y tan influenciables para una universidad, para el rector de una universidad, que en realidad está haciendo de eje para el resto de generaciones enteras. Y simplemente aquí también ver cómo este boom latinoamericano no estuvo, digamos, matizado por voces de mujeres. O sea, simplemente fueron estos hombres, y creo que eso es muy importante justamente porque es como una sola voz, ¿no? Había una sola voz en todo este boom latinoamericano, que bueno, esos son otros estudios que sí se están haciendo, de justamente aquí, bueno, diferentes escritores y escritoras como Octavio Paz y su esposa, ¿no? Que justamente no pudieron como poder estar en esta intelectualidad. ¿Por qué las nombro? Porque creo que ahora sí hay muchísimas escritoras que sí están influenciando en el tema de las universidades. O sea, hasta donde sus ficciones, en otro contexto que ya, por supuesto, el boom ya pasó, en otro contexto editorial de las escritoras latinoamericanas, cómo ellas sí pueden ser parte de todo este mundo y cómo pueden cambiar o ser impulsoras de cambios en las universidades. O sea, cómo no solamente, por supuesto, escritoras, intelectuales en general, pero bueno, ahora estamos en el tema de la literatura. Esta idea de la pertinencia, la calidad con la pertinencia, pues es un tema clave que nos ha permitido que el panorama de la inequidad, aunque sigue existiendo, pues se esté revirtiendo con sistemas de becas sin necesidad de endeudarte para toda la vida, sino becas reales que te ayudan y permiten que grandes sectores de la población que no tenían referente ninguno de educación superior,
sus familias tenían apenas educación básica, o a veces ni siquiera tenían educación básica, o si eran indígenas, ni siquiera tenían un tipo de educación, predominaba el analfabetismo, ahora puedan ingresar a la universidad y tengan esta posibilidad de egresar como nuevos profesionales, con nuevos aprendizajes, y estamos dinamizando desde esa perspectiva, desde la matriz del conocimiento a la matriz productiva, y esto nos está generando, pues, sin duda, una dinámica que a futuro espero que en América Latina la podamos aprovechar para dar un salto de calidad en el mejoramiento del bienestar de las sociedades, de las familias, de las personas en concreto. Tocas la puerta de un tema que quisiéramos conversar contigo en una próxima ocasión, porque la calidad de la educación, la idea de que la educación debe ser un bien público y social, es algo que hay que defender en América Latina y hay que construir también. Agradecemos mucho, querido Axel, que nos hayas acompañado en esta ocasión. Seguimos con el compromiso del próximo tema que has tocado de manera muy lateral, pero muy precisa. Y a todos nuestros auditorio, a los universitarios que nos han escuchado, les agradecemos mucho su atención. Volveremos en otra conversación interesante con Axel Didrikson. Gracias, Axel. Gracias a ti.